Hace unos días fundar una organización de la sociedad civil enfocada, entre otras cosas, en la transparencia y el combate a la corrupción, presentó un interesante estudio que habla de la conveniencia de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses como una medida que habilite la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Para platicar de este estudio nos acompaña Guillermo Ávila de precisamente esta organización de Fundar. Guillermo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Salió hace poco este estudio y, como lo dicen ustedes en la introducción, tiene un doble propósito. Por un lado, argumentar a favor de la divulgación de estas declaraciones y, por el otro, evaluar los argumentos del derecho a la privacidad frente al derecho al acceso a la información, que ha sido el principal debate alrededor de si se hacen o no se hacen en públicas. Si te parece, hablamos de esos dos propósitos, empezando con el de la divulgación primero. ¿Cuál es el argumento de ustedes? ¿Por qué deben de divulgarse estas cosas? Nosotros pensamos que la publicidad se activaría como un mecanismo de participación ciudadana, justamente, ¿no? Es decir, que a través de estos instrumentos y la información que contienen, se podría conocer de mejor forma pues, cuál es la situación patrimonial. Y este conocimiento podría ayudar a detectar o prevenir posibles actos de corrupción como es el enriquecimiento ilícito o el cohecho, ¿no? Y esto parte de la idea, digamos, de dos ideas, de dos ideas principalmente. La primera es las capacidades limitadas institucionales, ¿no? De las instancias que funcionan como Contraloría, que son... Como existen hoy. Como existen hoy, exactamente. Okay. Que, está la Secretaría de la Función Pública, para el Poder Ejecutivo está la Auditoría Superior de la Federación, en el caso del Poder Legislativo solamente Cámara de Diputados, y el Consejo de la Judicatura, que en general es la que resguarda las del Poder Judicial. Lo que notamos es que efectivamente, y recuerdo también que hace algunas semanas se habló aquí acerca de eso, pues las capacidades de estas instituciones para poder verificar el contenido, ¿no? Y en ese sentido poder asegurar que no haya ninguna anomalía, pues son limitadas, tanto en el marco normativo como, digamos, en los recursos que tienen a la mano, e incluso, si me permites decirlo así, en el ámbito de la competencia política, ¿no? Es complicado, por ejemplo, que la auditoría revise realmente las declaraciones patrimoniales de los diputados, o como vimos en el caso de la investigación de la Casa Blanca, ¿no? Claro. La investigación que hizo la Secretaría de la Función Pública pues se quedó corta. Claro. Una pregunta, cuando dices activar la participación ciudadana, ¿es activar realmente a la sociedad civil organizada y tal vez a medios, más que individuos, ¿no? Principalmente, okay. Sí. Son a organizaciones como Fundar. Efectivamente, porque al final somos quienes tenemos los recursos para hacerlo, ¿no? Las el personas tiempo en general, exactamente, pues es complicado que se metan a revisar el contenido, aunque sí ha sucedido, ¿no? Claro. Me parece importante señalar el caso de Coahuila, que recientemente hizo una modificación a su ley de transparencia para hacer públicas versiones públicas, que es además lo que nosotros proponemos, versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, ¿no? Que las versiones públicas tienen la ventaja de que protegen la información más sensible, pero dan la posibilidad de conocer es la información patrimonial y de los intereses particulares, porque ahora ya también se supone que tienen que presentar declaraciones de intereses, estos intereses particulares que pueden entrar en conflicto con la función pública, ¿no? Entonces, pues por un lado, proteges la información más sensible y por otro lado, pues sí permites el acceso a la información que importa para el escrutinio público. Hablemos de cuestiones prácticas precisamente. ¿Quiénes tendrían que hacer pública su declaración? ¿Absolutamente todos los funcionarios públicos? Estamos hablando del secretario de Hacienda y de su chofer. Hasta un cierto nivel. ¿Qué tienen que presentar? ¿A quién se lo tendrían que presentar? Con la idea de hacerlos público. ¿Quién tendría acceso? ¿Todo el mundo tendría acceso? ¿Tendría acceso solamente si das tu credencial del IFE, te firmas para que tengan acceso? ¿No? ¿Y cuáles tienen una propuesta ustedes respecto a qué modalidad? A nosotros nos parece que se tendría que respetar el principio de máxima publicidad. Okay. Insisto, bajo la condición también de proteger los datos personales más sensibles. Entiendo la... Danos un ejemplo de dato personal más sensible. El domicilio. El domicilio. El domicilio como tal, ¿no? O los números de cuenta. Okay. O sea, no nos interesa saber los números de cuenta. Claro. Pero sí ¿Montos precisos o rangos? Como en muchos países lo que te dan es un rango. Entonces,
Obviamente Sí, el rango puede ser tan grande que no tenga... El problema de los rangos es definir hasta dónde, ¿no? Entonces, lo que se hace en las declaraciones patrimoniales, como existen en este momento, es poner los montos específicos. Y eso me lleva a contestar lo siguiente, ¿no? También la propuesta sería que sigan existiendo las declaraciones como están en este momento, ¿no? El documento como tal, con todos los datos que se deben presentar, y que esos documentos los sigan resguardando en las mismas instancias de Contraloría. Okay. Con la diferencia de que haya una versión pública, que además ya hay lineamientos del mismo Instituto Nacional de Acceso a la Información que son muy precisos a la hora de definir cómo se deben hacer estas versiones públicas, precisamente para proteger la información sensible, y que esas versiones públicas se registren en un registro público, preferentemente en formatos abiertos para que esa información se pueda extraer y se puedan hacer análisis de manera mucho más simple y sencilla, de forma tal que puedas, por ejemplo, comparar si la función de cierto servidor público puede verse comprometida en algún momento por ciertos intereses, ¿no? O comparar la evolución patrimonial año con año, sabiendo que estas declaraciones se presentan año con año. Claro. Una pregunta. Ustedes, según yo, no metieron aquí la de impuestos. Hablan nada más de la declaración patrimonial, que hoy por hoy existe, pero no es pública, y hablan de esta nueva declaración de posibles conflictos de interés, pero no mencionan una tercera que está muy en los medios, que es la declaración de impuestos. ¿Por qué? ¿No piensan que es relevante o piensan que hay que caminar poco a poco? ¿O por qué no incluyen? Bueno, en realidad hay una consideración muy práctica, que es que este estudio parte, digamos, del caso que llevamos hasta la Suprema Corte hace algunos años, en la que habíamos pedido las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 500 diputados. En ese sentido, después vimos que la reforma constitucional también incluía la obligación ahora de presentar una declaración de intereses, ¿no? Entonces nos basamos básicamente en eso. O sea, en lo que ya existe. Exacto. Y es hacer público lo que ya existe más que sugerir un nuevo. Ahora, está una discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, donde ya hay una propuesta ciudadana. Si eso pasa, pues esto... Así es. Sería en automático que se hagan públicas, y además la de impuestos. Así es, y eso también vale la pena mencionarlo. Hay varias propuestas en el legislativo, incluyendo la iniciativa ciudadana 3 de 3, que al final son las que se van a tomar en cuenta para crear una sola ley, ¿no? Así es como funciona el proceso legislativo. Cada grupo parlamentario presentó su propia iniciativa en materia de responsabilidades administrativas, que se va a juntar con la ley 3 de 3 para hacer un proyecto. Y lo que me parece que vale la pena, digamos, esperar y exigir además, es que ese instrumento final pues contenga los máximos estándares en materia de combate a la corrupción, y uno de ellos, desde nuestro punto de vista, es la publicidad de las declaraciones. ¿Incluyen lo de impuestos? O sea, ¿ustedes apoyarían que se haga también pública? ¿Ustedes están apoyando la ley 3 de 3? Apoyamos la ley 3 de 3. No participamos en la redacción, pero apoyamos la ley, sobre todo porque es un ejemplo de participación ciudadana en el proceso legislativo, ¿no? Y nos interesa de manera muy importante, como ya se ha anunciado anteriormente, que esta discusión también se haga bajo el formato de parlamento abierto, es decir, que sea abierta, que sea incluyente, que sea participativa, que se escuchen las voces, y de nuevo, pensando que bajo estas condiciones se puede garantizar un mejor producto, ¿no? Ok. Pasemos ahora al debate de privacidad versus acceso a la información, dos derechos fundamentales, pero en tensión en estos temas. Me queda claro que ustedes llevaron un caso bajo una estrategia jurídica, llevaron este caso a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, voto dividido, hay que decirlo, pero la mayoría de los ministros votaron en contra de su propuesta, que era hacer inconstitucional una ley que entonces hubiera permitido que se hicieran públicas las declaraciones. Entremos a esos argumentos. El argumento de la Corte fue de que pesa más, básicamente, que pesa más el tema de la privacidad que el tema, o por lo menos de los 5 ministros que votaron en contra. ¿Cuál es su postura aquí? ¿Qué les dirían ustedes a esos ministros? Bueno, como bien mencionas, la resolución final de la Corte decía que
el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos y en particular el derecho a la protección de los datos personales, prevalecía sobre el derecho a acceso a la información, de conocer el contenido de las declaraciones. Efectivamente, son dos derechos en tensión y la misma Constitución y las leyes marcan que esa tensión se resuelve, digamos, bajo la idea del interés público, que de repente puede parecer como etérea o alejada, pero que tiene que ver, digamos, con el análisis que hacen tanto los jueces como los legisladores a la hora de hacer las leyes, y eso me parece importante subrayarlo, de cuál es, digamos, la importancia de conocer cierta información, cuál es la importancia del tema que están tratando, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues el contenido de las declaraciones, y se ha demostrado además en ejemplos públicos, el contenido de las declaraciones sirve para el combate a la corrupción, sirve además también para, como el concepto que da título al estudio, para construir la confianza, para tener un poco más de confianza, ¿no? Cosa que necesita. Me parece que así es. Nuestros partidos y actual gobierno. Creo, insisto, o sea, como vale la pena recordar que, digamos, a principios de 2013 el presidente Peña hizo pública su declaración patrimonial antes de que sucediera, de que se supieran los casos de las casas, ¿no? Y ese hecho, ese acto era un acto de confianza, digamos, ¿no? De apertura. Importaban las formas y al final la verdad es que levantó más sospechas que... Claro, lo hicieron medio a medias, ¿no? Pero creo que ese ejemplo y luego también, digamos que después del caso de las casas también hicieran públicas sus declaraciones, no solamente él, sino varios miembros del gabinete y finalmente, como hemos mencionado antes, que el tema fuera importante en la campaña electoral pasada, ¿no? Y lo que demostró la plataforma 3 de 3, pues creo que dan cuenta de la importancia de conocer este tipo de información, insisto, para generar confianza, para prevenir y detectar actos de corrupción y como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Ahora, cinco ministros no están de acuerdo. Así es. Si esto vuelve a llegar a la Suprema Corte, ¿tú crees que después de la iniciativa ciudadana, después de este tipo de reportes, cambiaría? O sea, ¿qué pasa si vuelve a llegar el tema a la Suprema Corte? Yo no sé si pueda llegar otra vez el tema a la Suprema Corte. A lo mejor creo que se tendrían que basar en si efectivamente en este proceso legislativo quedan como públicas las declaraciones, se tendrían que basar otra vez en, digamos, lo que el legislador estaba buscando a la hora de redactar estas nuevas obligaciones, ¿no? Ustedes en Fundar siguieron una estrategia jurídica. Así es. De tratar de cambiar esto a través de las Cortes. Es una estrategia que tiene mucho sentido. Smart, en el caso de la marihuana, tuvo mucho éxito. En su caso, si bien varios ministros votaron a favor de lo que ustedes proponían, la mayoría no. Y ahora surge esta estrategia ciudadana legislativa. ¿Están esas dos estrategias en tensión? ¿Van de la mano? ¿Una mejor que otra? ¿Las dos igual de buenas? Que son complementarias. Nosotros desde el principio también pensábamos que era importante, desde el principio me refiero a cuando empezó la discusión de la gran reforma anticorrupción desde inicios del sexenio, que era importante que este tema se colocara en la reforma, ¿no? Claro. Sí pensábamos que una resolución favorable de la Corte podría ayudar a que los legisladores lo tomaran en cuenta, por supuesto, pero eso no excluye que lo puedan hacer en este momento, ¿no? Finalmente, uno de los razonamientos, digamos, del ministro que hizo el proyecto... Cosío, el ministro Cosío, ¿no? El ministro Cosío hizo el proyecto original, que era a favor de la apertura. Como votaron en contra, entonces el engrose se le pasó a otro ministro y uno de sus argumentos era precisamente que una de las facultades de los legisladores es hacer esta especie de ponderación de los derechos, juicio acerca de cuál debe prevalecer, en cuáles condiciones y bajo cuáles circunstancias. Y en ese sentido, pues el legislativo tiene pleno mandato para poder legislar a favor de la publicidad. Claro. Déjame mencionar dos otros argumentos que uno escucha en contra de hacer esto público, de hacer estas declaraciones públicas. Uno es el tema de la seguridad. Claro. Que en un país como México, esto es incorrecto pedirle que alguien haga pública su riqueza. ¿Cuál es su postura ahí? Hay dos respuestas a eso, ¿no? Una me parece más teórica y una más práctica. La primera es que pues las fallas en la política de seguridad pública no tendrían por qué ser obstáculos para el derecho a acceso a la información y particularmente para el combate a la corrupción, ¿no?
no se está tratando de, como ya lo hemos mencionado, de vulnerar el derecho a la seguridad. Claro. Porque ese se tendría que garantizar de otra forma. Claro. Ese por el lado teórico. Y por el lado práctico, no hemos encontrado, y hay estudios al respecto, yo lo menciono, lo cito en este documento, no hay evidencia en los lugares en donde se hacen públicas las declaraciones que pueden tener más o menos los niveles de inseguridad en México, como Argentina. Colombia. ¿No? En Colombia se hacen las declaraciones de interés, pero claro, digamos son parecidas, ¿no? Claro. No hay evidencia de que haya afectaciones a la seguridad personal de los servidores públicos, ¿no? De que efectivamente haya sido porque quienes se dedican al secuestro, por ejemplo, claro, pues se han revisado el catálogo de las declaraciones patrimoniales y por eso es que les hayan afectado. Y la otra, que me parece también muy importante y que es local, es que desde el año pasado, cuando hubo varios candidatos y candidatas a puestos de elección popular que hicieron públicas sus 3 declaraciones en la plataforma 3 de 3, pues ninguno, hasta donde sé, tuvo ninguna afectación a su seguridad personal. Y por el contrario, quienes sí lo tuvieron, pues fueron por otras razones ajenas a esta situación. Claro, y yo diría que también muchos de nuestros políticos exhiben su riqueza con relojazos y carrazos, entonces no parecían estar tan preocupados de que la gente se entere de su riqueza. Pero en fin, un último argumento rapidísimo, tenemos ya nada más segundos. El otro argumento es que esto impediría reclutar a las mejores personas, porque muchas personas, al saber que tendrían que ser públicas sus declaraciones, ya no entrarían al gobierno, ya no entrarían a partidos políticos, ya no contribuirían a la vida política del país. Pues bueno, ahí la valoración que tendríamos que hacer como sociedad y quienes vayan a legislar al respecto es qué tipo de funcionario público queremos, ¿no? Si claro, uno solamente muy profesional y eficaz, o uno también que sea transparente y claro, que tenga esta convicción de servicio público bajo estos estándares. Claro, y yo diría que no solamente inhibe tal vez a buenos, sino también inhibe a malos. Además, que eso es algo, puede tener esta, ¿no?, consecuencia. Sí, creo que vale, nada más para terminar, también decir que la próxima semana este caso se va a presentar ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Vamos a estar en una audiencia en donde se va a tratar el tema de libertad de expresión y acceso a la información, y uno de los temas específicos que se van a tratar va a ser el acceso a la publicidad de las declaraciones, ¿no? Como una forma, insisto, de combate a la corrupción y que tendríamos que considerar importante. Sale, pues Guillermo, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Reconstruyendo la confianza en el poder público, de las declaraciones patrimoniales y de intereses como instrumentos de control ciudadano, documento de fundar, sobre un tema que creo que es central. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el tema de la semana, recomendaciones literarias para estas vacaciones de Semana Santa. Quédese aquí, que continúa La Hora de Opinar.